Estamos construyendo este muro de contención y estamos usando lo que en inglés se llama pressure treated, madera de pressure treated, y como podrás ver está químicamente tratada para que no se pudra tan rápido. Para este trabajo en particular estamos usando postes de 6 por 6 pulgadas y la madera que está detrás son 2 por 12 pulgadas. Este sistema de construir muros de retén es muy común en el área donde yo vivo, en el norte de California. Aquí puedes ver uno de los hoyos que excavamos para colocar nuestros postes. Como podrás ver, este hoyo es de 5 pies de profundidad. El concreto que utilizamos no es un concreto que hagamos nosotros mezclado en el sitio, es un concreto que ordenamos de una planta de concreto y lo bombeamos a cada uno de estos hoyos. Detrás de este muro de contención tenemos un sistema de drenaje que se le llama French Drain, y este sistema de drenaje, esta pipa tiene pequeños orificios a través de toda la pipa, donde el agua que se filtra hacia abajo entra en esos hoyos de la pipa y después esa agua sale afuera del retén. La razón por la que hacemos esto es porque el número uno de las fallas en muros de contención, la razón número una, en mi opinión, es que no tiene un sistema de drenaje adecuado. También tenemos esta membrana, esta tela que está aquí detrás. Por un lado es tela, por el otro lado es un plástico muy duro. Quizás se alcance a apreciar ahí ahí está. Se llama Miradrain, y aquí pueden ver el plástico de este lado, esos pequeños orificios que tiene. Esta membrana la ponemos detrás de la madera y es una separación entre la madera. Esto debe ir completamente así. Esta es una separación entre la madera, la grava, la tierra y todas las cosas que van a ir aquí detrás. Ahí pueden ver la pipa de drenaje, y que tenemos le llamamos calcetín, este calcetín que protege los orificios para que no entre tierra ahí adentro. La tierra va a entrar, pero aquí minimizas el tamaño de la tierra que está entrando y la cantidad. Estos postes 6 por 6 los hemos puesto cada 4 pies, porque es una medida que es bastante fuerte. Nos ayuda para que la pared no se mueva, el muro de contención no se mueva, se mantenga rígido, que se mantenga a plomo. Y esta es la razón por la que los postes van tan cerca uno de otro. Si estas maderas fueran más gruesas, quizás los postes podrían ir un poco más separados. En total tenemos aproximadamente 200 pies de pared que estamos construyendo aquí. El plan original era hacerlo en 10 días de trabajo, y el suelo estaba muy duro cuando estábamos excavando los hoyos, incluso usando nuestra excavadora, así que nos tardamos un poco más de la cuenta, y es probable que vamos a durar 2 o 3 días más para terminar este proyecto, que incluye remover las paredes que estaban, los muros de contención que estaban antes aquí. También incluye remover toda la basura que se está creando al construir este retaining wall, y asegurarse que toda la superficie esté limpia, que no haya basura. Si estás pensando construir un muro de contención, lo que te recomiendo es que una de las cosas más importantes que tienes que determinar es qué tan profundo cavas los hoyos. Otra cosa que es muy importante de determinar es el tamaño de la madera que usarás.
Muchas personas usan 4x4 como postes, otros usan 4x6. Estos podrían ser más grandes, podrían ser de 8x8 o incluso más grandes de eso. Todo depende del proyecto, depende del suelo. Si tienes un ingeniero que te ayude a diseñar esto, es mucho mejor. Espero este video te haya ayudado. Si tienes alguna pregunta o un comentario, por favor déjamelo saber en las notas. Solo como último detalle, esta tapa no es de pressure treated, esta tapa es de redwood y es el redwood áspero, no es liso. Entonces esto lo hace ver que sea más grueso, se ve más, creo que le va mejor a este tipo de construcción. Si estuviéramos haciendo un trabajo fino, hubiéramos utilizado una madera que es lisa y no así de áspera como esta. También siempre trato de usar las máquinas. Cuando podemos usar máquinas, usamos máquinas porque nos ahorra tiempo, dinero, y al final es lo que queremos. Queremos asegurarnos de terminar los proyectos dentro del tiempo que hemos planeado y de esa manera mantener nuestro presupuesto y nuestras ganancias intactas. Otro pequeño detalle que les quiero comentar de la madera tratada es que nosotros le ponemos, cuando cortas una madera tratada, te voy a mostrar, así es como se ve. Entonces, si ustedes notan, el químico no entra hacia toda la profundidad de la madera, solamente se queda en la superficie. Entonces lo que nosotros hacemos, cada vez que cortas una madera, tienes que aplicarle del mismo producto que utilizaron aquí, tienes que usarlo aquí. Y aquí se le llama wood preservative, pero si estás viendo en alguna otra parte de que no sea Estados Unidos, puedes buscar en alguna ferretería local o algún lugar donde vendan pinturas que te digan qué puedes utilizar para proteger tu madera y que no se pudra. Porque muchas veces cuando las personas hacen retaining walls, esta es un área donde yo veo que se empiezan a podrir inmediatamente, especialmente cuando no hay una tapa que cubra esta porción, porque aquí empieza a entrar el agua, y cuando el agua entra en esta dirección, sí, no tanto cuando entra en esta dirección, aquí es muy fuerte, pero cuando el agua empieza a entrar aquí en esta dirección, la madera es muy débil y por aquí empieza a penetrar y empieza a podrir. Entonces, para no hacer esto muy largo, lo que yo hago es, siempre le aplicas ese sistema para tratar la madera y protegerla un poquito más, y siempre pongo una tapa, porque esa tapa protege la madera para que no le esté entrando agua directamente ahí. En fin, estos son solamente algunos de los detalles en cómo nosotros hacemos nuestras paredes. Si tienes alguna pregunta o duda, déjamela en los comentarios y te invito a que veas el siguiente video. Gracias.